Hola, ¿qué tal amigos de Monticello? Reciban un saludo muy, pero muy especial. Qué alegría acompañarlos en este espacio del Café Filosófico. Empezar un nuevo mes acompañándolos en este delicioso espacio que tanto disfrutamos. Y también sabernos y sentirnos acompañados por ustedes, esos contertulios que siempre se conectan con el café, sea justo el viernes a las 7:30 de la noche o los que nos ven después en otro día de la semana cuando tienen un espacio. Qué bueno que estén con nosotros, gracias por seguir y qué bueno también sentir esa compañía y ese cariño de todos ustedes. Para mí, como siempre, es un honor, es una gran alegría estar al lado de la gran maestra Tita Llano. Y Tita, para mí, estar contigo. ¿Cómo te fue esta semana? Muy bien. ¿Qué bien, tal Jorge. septiembre? ¿Cómo terminó? Muy bien, terminó muy bien. Sí. Mucho amor y amistad a lo largo de este Aquí mes. en Colombia, que celebramos, ¿no? El amor y la amistad es de todos los días, este amor, esta amistad que nos mueve, el amor es la filosofía. Sí. Así es, eso no es de Todos un los día, días. es de todos los días, el amor, la amistad, celebrarlo, qué alegría. Me alegra mucho, Tita, que te haya ido bien, a mí también me fue muy bien, fue un mes de muchas cositas, situaciones que se presentaron, pero siento que fue un mes en el que crecí y aprendí bastante. Sí. Realmente creo que ha sido de los meses más duros que he vivido, pero ahí es donde uno entiende el tema de la purificación, ¿sí? Bueno. Cómo ¿cómo es? El oro se purifica en el crisol, Sí. Y entonces a veces hay que pasar por el La crisol. fragua, sí. Eso para poder purificar, aprender, crecer. Y eso fue este mes de septiembre. Y bueno, ya Eso va a salir ahora, cuando hablemos de nuestro tema, seguramente sale esa metáfora tan linda que estás haciendo, que de pulirse en el crisol. Sí. pulirse en el crisol, así es, y así me siento, pero feliz, gracias a Dios, pues creo que hemos podido seguir adelante y aquí seguimos bien, contentos, animados, motivados, que bueno, entonces empezar también este mes de esa manera. ¿Y cómo no lo vamos a empezar si hoy para nosotros los Carmelitas Descalzos estamos celebrando una solemnidad muy especial, Santa Teresita del Niño Jesús? Sí. Bueno, me lo dijiste, me hiciste también la aclaración al principio, como es un café filosófico, entonces, bueno, es que vamos a hablar de Teresita todo el tiempo. Como santa, pero sí ese concepto de la pequeñez de ella es. Sí, porque el tema del día, incluso lo habíamos anunciado hace 8 días, es la pequeñez, precisamente porque es un tema central en la espiritualidad de Santa Teresita del Niño Jesús, la pequeña Teresa. Y bueno, tú dijiste, también podemos abordarlo desde lo filosófico. Yo la verdad pues, nunca lo he visto pues, desde esa perspectiva, pero por eso me tiene tan emocionado y estoy como con tantas expectativas de poder trabajar la pequeñez, un tema central y que nosotros obviamente como carmelitas pues todo el tiempo hemos profundizado o profundizamos, pero ya desde la filosofía. Entonces espero aprender muchas expectativas para esta noche títica. Qué bueno. Bueno, entonces ese es el tema del día, la pequeñez. Esperamos que ustedes lo puedan disfrutar. Ya saben, prográmense en esta hora que vamos a estar juntos aquí acompañándolos en el Café Filosófico junto a una buena bebida que, como lo habíamos anunciado hace 8 días, hoy vamos a compartir un juguito. Y este jugo, aparte de que, bueno, ya voy a explicar por qué el jugo, más o menos lo insinuábamos hace 8 días, tiene un valor agregado y es que es de salpicón. Entonces no es solamente una fruta, sino que tiene varias frutas. Ay, qué rico. Es un jugo Juguito delicioso. De salpicón, de tutti frutti. Como tutti frutti, exacto. A ver, ¿por qué? Generalmente es Tita la que explica las bebidas y por qué las estamos tomando. Qué bueno. Intentaré hacer mi mejor esfuerzo. No, decía hace 8 días que la motivación para tomar jugo hoy se me vino cuando pensaba en las frutas. A ver, sabemos que las frutas hay de muchas variedades. Nosotros aquí en el trópico sí que contamos pues con Todo el año. gran cantidad de frutas todo el año, gracias al clima tan cambiante. Esta semana aquí un pequeño paréntesis, increíble el cambio del calor al frío, el calor. Después de unos días de mucho calor, unos días de bastante frío, así hemos estado acá en el trópico, en Colombia, en Medellín. Y entonces, claro, tenemos una gran variedad de frutas. Y pensaba en lo distintas que son las frutas
pero lo ricas que son las frutas, ¿cierto? Y cada fruta tiene algo especial. Y no compiten. No compiten. Tú puedes decir, ¿cuál es tu favorita? Tú me lo habías dicho. Sí. En el café final del año pasado que tomamos juguito también. Creo que era el mango, no sé, porque... El mango es espectacular, pero sí. Es mi favorito. Ajá. ¿Y cuál es la otra fruta? Las fresas, quizá. Es que todas las frutas. Todas las frutas. No, yo sí tengo pues el mango como top, sí. Y entre ellos los cítricos. Sí, el lulo, por ejemplo, es una fruta que me encanta, ¿cierto? Bueno, también el banano me gusta mucho, pero es que sí, todas. Todas. Pero como top Tutti está frutti. el mango. Entonces, claro, no compiten entre sí, cada una tiene sus colores que la hacen propia, cada uno tiene su sabor, hay cítricas, hay dulces, hay amargas, hay frutas de todo. Hay unas que hay que pelarlas para poder consumirlas, hay otras que las puedes consumir con cáscara, etc. Sí. Entonces, pensando en eso, me acordaba de Teresita cuando ella empieza su historia de un alma, empieza con una parábola o una comparación muy bonita, ¿cierto? Porque ella empieza hablando que una de las cosas que la hacía sufrir en algún momento eran las comparaciones, ¿cierto? Sí. ¿Cómo se podía comparar con otra persona? Y ella decía, ay, qué rico tener la inteligencia de Tita Llano. Qué rico tener la belleza de esta persona, o tener estas capacidades, de esta manera. Y ella dice, pero no, entendí que todos somos como un jardín. Y en un jardín, la característica del jardín es que tiene distintas flores. Sí. Y la margarita tiene su belleza y no compite con la belleza de la violeta. Y la violeta tiene su belleza que no compite con la belleza de la rosa. Y así, cada una tiene su belleza, siendo muy distintas entre sí. Entonces me parecía muy bonito porque, claro, es como reafirmar que no tenemos que ser todos iguales, ¿no? Cada uno es cada uno, ¿cierto? Cada uno es un mundo, cada uno es una persona, cada uno tiene sus capacidades, sus potencialidades, sus grandezas, también sus debilidades, todos somos vulnerables. Pero lo más importante es entender que yo no compito contigo por ser la rosa más o la flor más linda del jardín o la fruta más deliciosa del mundo. Genial, ¿no? me encantó la metáfora. Jorge Iván, me quisiera pegar porque es el momento pertinente para hacer dos comentarios. Uno, de la concepción de ausencia muy en la filosofía oriental que no tenemos en Occidente, porque tiene que ver con lo que estás diciendo de la fruta, entonces me parece pertinente. ¿Puedo? Sí, y lo otro, me parece que el libro hay que recomendarlo es ya. Ah, es ya. también, vale, porque vale. sí, porque estás hablando de las flores, que hablaba Teresita, de las frutas, y traje el libro de Chul Han, ¿sí? Que saben que es mi filósofo ahora de estudio, y este libro es muy dulce, él hace denuncias muy grandes, me dio mucho gusto en estos días leyendo unos libros, ahora no me puedo ampliar en eso, y encontrando el número de citaciones que está teniendo Chul Han, o sea, entre los mismos colegas, es un libro de una socióloga, un libro de una filósofa también lo encontré referido, un libro de una psiquiatra lo encontré referido, o sea, este hombre hace denuncias muy fuertes, hay que leerlo, lo que ustedes quieran de Chul Han, pero este libro es tan dulce y es un viaje a su jardín, entonces está diciendo lo que tú estás diciendo, pues que dice Teresita, entonces quiero leer un párrafo, incluso miren la tabla de contenido tan bella, loa al jardín, o sea, canto, alabanza al jardín, viaje de invierno, invernadero, el tiempo de lo distinto, de vuelta a la tierra, romantización del mundo, cerezo de flor, porque es muy importante en Japón, él es oriental, pues él es coreano, pero en Japón eso los identifica. Forsythia blanca, anémonas, camelias, flor de sauce, azafranes, hostas, o sea, le escribe a cada flor. Y el párrafo que quiero leer, porque tiene que ver con lo que estás diciendo, dice que algunas líneas de este libro son plegarias. Él habla de su paseo por el jardín y termina haciendo una oración, ya vamos a ver por qué. Confesiones, incluso declaraciones de amor a la tierra y a la naturaleza. Nuestros místicos, pues los místicos, pero los místicos del Carmelo tienen un sello muy propio. Todos son enamorados de la naturaleza. Mira Teresa de Ávila, la doctora que la tenemos el 15, hoy viernes a Teresita, pero en 15 días viernes, Teresa la doctora y la mariposica de no Teresa. sé si ahí se alcanzan a ver. Claro. Una crisálida. Y mira la planta tan pequeñita, mira la belleza. Mira qué lindo aquí, dos flores tan diferentes y cómo
¿Quién, La orquídea quién, con la rosa, o sí. sea, ¿quién está dando la belleza del florero? Esta chiquitita es, no, todas. Dice, no existe la evolución biológica, todo se debe a una revolución divina. Revolución divina, yo he tenido esta experiencia, la biología es en último término una teología, una enseñanza sobre Dios. Ay, qué bonito, lindo, sí. muy lindo. Ven, nunca había visto El la libro es teología muy así. bello, el libro es muy dulce, incluso con ilustraciones, es una edición muy distinta a la de todos los otros libros de él, aunque es de la misma editorial, la editorial este y un último se esforzó por hacerlo diferente, este y el libro de la ausencia de él también se los tuvo que hacer diferente, la editorial, para que fuera coherente con Claro, el se está hablando del contenido. jardín, ahí veo Sí, que es de flores. pero así también pasó con el de la ausencia de Chulhan, que también le tuvieron que poner un poco de ilustraciones japonesas para que el lector entendiera. Bueno, sí. entonces ya tenemos el libro y la concepción de ausencia en Japón, para ellos la ausencia es no presencia, una primera cosa, no presencia, entonces quiero pegarme de las frutas, no hay frutas, el árbol no tiene frutas, no tiene frutas, no hay frutas. Es la diferencia, la ausencia también es diferencia. Entonces tú y yo somos diferentes porque en mí están ausentes cosas que hay en ti y en ti están ausentes cosas que hay en mí. Mira qué bonito la ausencia como diferencia, tú lo acabas de decir. Y esa ausencia nos hace ricos. Entonces, porque veamos, pues hay un valor positivo de la ausencia. Porque si no hubiera esa ausencia, estaríamos llenos, yo lleno de ti y tú lleno de mí. Entonces, ¿cuál seríamos la fotocopia? Ya sabes de qué tema voy a hablar. Sí. ¿De cuál temita? El que empieza por N y termina en O. Exacto. Empieza por nar y termina en siso. Es que hay que hablar, hay que hablar. Mira, por ejemplo, el lleno, el pensar, o sea, ¿cómo será una flor narcisa? Solo el nardo, pues solo el narciso, pues que representa toda la mitología. Es decir, las flores se aceptan en su diferencia. Lo tercero, que tiene que ver con la fruta y la flor, ya que hiciste esa metáfora tan bella, es la ausencia, es lo que todavía no es, pero será. Eso además es muy escatológico de la teología, ¿cierto? Total. Lo que todavía no es, pero será. Mira que la fruta todavía no es fruta, pero ya está siendo flor. En la flor está la promesa de la fruta, qué lindo, ¿sí? La cuarta forma es que cuando viene la fruta, la flor ya no es. Entonces, cuarta forma de ausencia es lo que ya no es, pero sí fue. Lo que ya no es, pero sí fue. Lo que ya no es, pero sí fue. Pero sí fue. Y la otra sería lo que ni fue, ni es, ni nunca será, pues que ahí es un tema pues que permanece ignoto, inefable, ¿cierto? Pero aplicado a las relaciones, porque es que si nos pegamos de Jean-Jacques Rousseau, el filósofo grande, Rousseau en el Emilio de la Educación y en otros textos, él nos invita a copiar la naturaleza y de ahí se pegan muchos filósofos de la educación para muchos métodos naturalistas basados en Rousseau de la educación, en que lo que se busca es hacer una copia de lo que la naturaleza nos muestra y observar mucho la naturaleza, quiero decir así un pleonasmo, la naturaleza natural del niño para saber cómo se le educa. Entonces él dice, observemos la naturaleza y ahí encontraremos una cantidad de lecciones. Entonces apliquemos estas formas de ausencia en la relación, que a ti te gusta siempre eso todo aterrizado. Entonces, mira, lo que ya no fue, lo que ya no es, pero fue, ¿eso está perdido? No. O sea, nosotros disfrutamos la flor mientras fue flor, ya ahora es fruta. Nosotros disfrutamos este amor mientras fue así, pero ya estamos en otra fase del amor. Nosotros disfrutamos esta parte del trabajo mientras fue así, ya estamos en esta otra parte del trabajo o en otra etapa. Pero también disfrutamos la flor siendo lo que es y porque la flor es promesa de fruta. Y también tenemos la esperanza de gozarnos en esa flor porque vendrá la fruta. Sí, pero no la despreciamos porque no vale, sino que ella vale por la fruta que van a hacer de ahí, ¿no? Entonces,
lo que no es y será, lo que ya no es, pero fue, la diferencia. Entonces mira la diferencia entre los seres humanos, ¿sí? Me parece que es muy bonito y el aporte de los japoneses, porque para ir empezando ahí, pues que el asunto de la pequeñez se relaciona en filosofía con el concepto de nada, que fue de manera muy tímida tocado en la filosofía griega, algunos personajes muy diferentes, no muy griegos, que no se portaron muy griegos, ¿sí? Pero hoy no me quiero extender en eso. El mismo Heráclito, siendo griego, no fue muy griego, no fue muy occidental, era más bien oriental. Pero Platón incluso también se salió muchas veces, siendo pues representante de la filosofía occidental, y el mismo Demócrito. Pero el tema de la nada sí ha sido tratado, porque lo que pasa es que en la filosofía griega se le dio énfasis al ser. Luego la nada y el vacío toman una relevancia en la teología, porque sabemos pues la teología cristiana occidental toda la base que tiene de filosofía. Entonces hablar de pequeñez, o sea, sí es un tema que está en la filosofía, hay que inferirlo, pero sí, y lo que sí está explícito es hablar de la nada y hablar del vacío, eso sí total. Es explícito. ¿Listo? Entonces Occidente tiene, a pesar de que ha sido un tratamiento, pues ha sido tocado, nosotros los mortales occidentales comunes y corrientes somos muy Parménides, el ser es y el no ser no es. De hecho, cuando tuvimos el café sobre la verdad, yo contrasté el concepto de verdad en los griegos y el concepto de verdad en el pueblo, en la cultura hebrea, que es Oriente, ¿sí? Israel ya es Asia Menor. Entonces, para Occidente la verdad es la patencia, lo que es Parménides. Para Oriente la verdad es la promesa, que pueda llegar a ser. Una rosa es verdaderamente fruta, una fruta fue verdaderamente rosa, fue verdaderamente flor, pues eso es muy bello. Pues lo que tú y yo no tenemos, tú y yo ya no tenemos, no es, sí, fue, pues no está extinto, está en nuestros recuerdos. Por eso yo vuelvo a insistir que a mí me parece muy sospechoso esa frase que sé que tú y yo la rechazamos, la de del amor al odio solo hay un paso, hay una equivocación ahí muy grande. Tú no puedes odiar lo que amaste, ese dolor no se convierte, no se puede convertir, nunca se convertirá en odio si fue verdadero amor, de lo que sea, a un proyecto, a una pareja. O sea, es un amor transformado. La fruta no odia la flor, ni la flor odia la fruta, porque dejó ella de existir, ¿cierto? Sí, y eso que lo estás viendo muy en positivo, pues es decir, aquí sí. Me acuerdo mucho un caso casualmente que atendí esta semana, una pareja que tenía una relación muy bonita y tenían pues como muy buen entendimiento, pero claro, por cosas de debilidad de uno, de ellos, la relación terminó. Entonces empieza a cuestionar toda la relación y decía nunca, pues nunca hubo amor. Falsa, que había sido falsa. Exacto, y entonces uno dice, pues, no, ¿cierto? Lo que no es, no quiere decir que no fue, ¿cierto? Lo que sí ya no es, sí fue. Exacto, sí fue. Y quizá fue desde una manera muy bonita, pero por muchas circunstancias, pues que obviamente cada relación, cada persona tendrá sus circunstancias para que ya no sea, pero eso no quiere decir que no lo fue. No es del tema, pero me parece que puede ser valioso ampliar lo que tú estás diciendo con esta idea, pues que me es recurrente, y es que a mí me parece, Jorge Iván, tú como escuchas tantas parejas, opina acerca de lo que voy a decir a continuación. A mí me parece que es muy atrevido y que no es correcto, por decir ese adjetivo, que uno se atreva a decir que alguien no lo quiere o no lo quiso. Yo pienso que más bien lo está queriendo o lo quiso a uno de una manera que a uno no le funciona. Eso sí me parece válido. O sea, el amor también nos tiene que funcionar, pues tiene que encajar en ciertas cosas para que fluya pues una cotidianidad que es en la que nos movemos y existimos, como San Pablo, pero que vivimos, nos movemos y existimos. Nos movemos y existimos. Pero, o sea, no, me parece que es muy atrevido, ¿no? ¿Cómo va a entrar en el corazón y la mente del otro para decir él no me ama de una manera que como no es funcional para mí, yo pienso que es equivocada, pero me parece muy atrevido. Yo en ese sentido siempre prefiero como guardar silencio, callar y más bien decir,
no puedo estar en esa relación porque no me funciona esa forma de amar, ¿cierto? Vulnera ciertos aspectos de mi vida, de mi existencia, con los que yo estoy más comprometida, porque la primera lealtad es con uno mismo, con su historia, con su proyecto, con lo que inclusive uno lee que la vida está pidiendo de uno, no uno a la vida, sino la vida le está pidiendo a uno. Entonces más bien decir, no fue funcional, pero decir que X persona no me ama o no me amó, me parece que es muy arrogante, me parece que es muy osado y que no es considerado ni compasivo con el otro. Obviamente, también habrás tú escuchado formas que son para cualquier cultura odiantes, pues que un odioso, un odiante, esa palabra no existe, yo me la invento. Podrá decir un maltratador, decir esta es la manera como te quiero, es que yo te maltrato así porque te estoy protegiendo, ese es un odiante y un odioso, pero pues esas formas no las vamos a validar como, ay no, yo tengo que respetar, es la forma como tú me amas, no, pues no exageremos, recordemos la advertencia que yo hice la semana pasada, que todo tiene una lectura de dos caras, lectura en una medida, ¿cierto? Pero yo haciendo pues esa exacto. salvedad, haciendo esa salvedad, Sí, pues sí. de que hay formas que obviamente ante cualquier cultura no se podrán considerar amor como el maltrato, ¿cierto? Sí, ahora pienso, hablando del tema de la ausencia, me corregirá si de pronto la estoy mirando como no es, porque claro, cuando hay amor, bueno, yo tengo amor por ti, yo te amo, Sí. sin embargo todos tenemos ausencias, que es lo que podríamos llamar fragilidad, debilidad, vulnerabilidad, Sí. ¿cierto? Sí, De pronto, en ese caso hay unas carencias de que son exacto, ausencias, claro. como una carencia, eso, Sí, la ausencia entendida como carencia. Puede ser así sea carencia de fuerza de voluntad, por ejemplo, Sí. como lo llamamos. Entonces, en otro caso similar era eso. Había amor, pero la carencia de esta persona, de uno de los dos, era tan grande Que como no una lo ausencia. llenaba. ¿Cómo? Que no lo llenaba el amor del No, otro. sino que no le alcanzaba para corresponder al amor, ¿cierto? Ay, qué Entonces, cosa claro, tan triste. la persona decía, tiene tantas cosas tan bonitas, pero es que su ausencia es tan grande que yo no puedo seguir en medio de esa ausencia. Sí. Entonces, claro, ahí es difícil porque uno tiene que decirle a las personas, porque el otro tenga una ausencia no lo vas a dejar, ¿cierto? Pero es que hay ausencias de ausencias, ¿sí? Y con eso que tú dices, claro, se queda uno pensando claro. en, yo en eso no te puedo caminar, ¿cierto? Porque es que es una ausencia dura, no es cualquier cosita. Muy triste lo que estás contando. Ven, yo termino la idea de los japoneses, entonces inclusive hay un test de un psicólogo estadounidense que se lo hace a personas ahora no importa referir el psicólogo, a personas orientales y a personas occidentales en relación con una pecera, que observen los cambios de una pecera. Entonces hay una primera percepción de la pecera, esto lo narra Begini, el filósofo inglés que he recomendado tanto, ¿sí? De uno de los grandes de filosofía de la divulgación ahora, todo lo Begini habría que leerlo, y en el libro Cómo piensa el mundo, yo ya lo había recomendado. Entonces en el capítulo, bueno, en uno de los capítulos del libro, no recuerdo ahora exactamente el número, él explica ese experimento. Entonces los ponen a observar la pecera en un primer estado, luego retiran la mirada, hay unos cambios en la pecera y les preguntan a ambas culturas, a representantes de ambas culturas. Los occidentales todo lo que refieren son cambios en los peces, por ejemplo, pues me invento, ya no hay 17 bailarinas sino 15, ya no hay el pez neón que había, retiraron tales o hay más cantidad o hay uno de un color nuevo, cosas en relación con los peces, o sea, con el ente, occidente, con el ser. Mientras que los japoneses no solo son capaces de ver eso, sino que también ven diferencias en el espacio. Escucha que aquí se abre, aquí ya me voy a poder pegar del vacío, explicando este experimento tan bello. Entonces los japoneses son capaces de decir que ahora están más espaciados, que ahora el agua, que es espacio, que no son peces, o sea, tiene burbujas, que ahora hay una luz en ese espacio interior, es decir, los japoneses ven el ser y el no ser. A mí ese experimento me parece apoteósico y en lingüística, pues, la otra profesión mía,
pues tiene mucho, mucho valor por algo que apenas sí hemos esbozado nosotros, que es el asunto de la proxémica. Por ejemplo, quizá un occidental no vea el significado que tiene esta distancia que estamos guardando tú y yo aquí, si estamos separados por estas flores, cómo estás inclinado tú en este momento, acabas de hacer un cambio de gesto, que yo apenas lo vi con el rabo del ojo y es muy aprobatorio, o sea, tenía las manos así y esas manos como de me rindo, no, yo voy a seguir escuchando aquí a Tita, pues ay, no me rindo, pues es un gesto de mucha empatía. Esos gestos y esos significados de los espacios no lo leen en el lenguaje no verbal, pues todo lo que es el acto ilocutivo, lo que se dice sin decir, es el lenguaje no verbal, el asunto de los rasgos suprasegmentales, el tono, la melodía, la voz, la velocidad, el ritmo, etc. Y la proxémica, que significa que hablemos tú y tú en la cabecera o que hablemos así, de hecho siempre estamos así inclinados, que haya este espacio, que haya esta distancia, que estemos en círculo, que estemos en filas, etc. Entonces eso lo entienden muy bien los orientales y yo sé que las personas que estudian negocios internacionales o lo estudian o lo tienen que estudiar porque cuando van a hacer intercambios comerciales con otras culturas tienen que saber si los miran fijamente o no, si hacen una reverencia o no, qué tanto se acercan, cuántos metros guardan de distancia, si dan la mano o no dan la mano, todas esas cosas son importantes. Entonces ahí viene el asunto de que es que para Oriente siempre ha sido importante el vacío. Entonces mira, voy a repetir un poquito qué es lo que tú haces conmigo, para que veamos los contertulios que yo he seguido un caminito, no he estado perdida, sino que dije que el asunto de la ausencia está muy bien entendido en Japón. De hecho, miren qué lindo, una de las formas de llamar persona en Japón es ningen, algo como ningen que significa persona y entre, o sea, persona en relación, lo que tú nos has dicho tantas veces, el ser humano es un ser en relación, ¿cierto? De todos estos existencialistas y personalistas. Entonces, así es una de las maneras de llamar persona, es persona entre, o sea, el espacio importa. Entonces estoy diciendo es que ese concepto, a pesar de que es trabajado de manera escueta y tímida por solo algunos griegos, luego cobra fuerza, es por los místicos. Entonces ya estoy hablando de teología occidental con una influencia grande de Oriente. Donde siempre ha sido fuerte es en la filosofía oriental. Entonces la mística es muy oriental, así sea occidental, nuestros místicos de Occidente. Entonces ahí es cuando se conecta con el vacío, que no es un concepto muy nuestro, nosotros somos llenadores de estar llenos, de la presencia, no entender la ausencia. Creo que lo hablamos en el café de la palabra y del silencio, ¿sí? De hecho, no hemos hablado de la música de hoy. Exacto. Yo estaba esperando, pero... No hay música, y ya habíamos hecho esto en el café del silencio, que cité y luego pues hice alusión y quisiera que fuera un homenaje a John Cage, el estadounidense, el primero que en 1950 le ocurre poner un piano en New York, ahí en pleno Manhattan, y crea una partitura con tiempos de 3 movimientos, 4:33 de John Cage, la podemos escuchar, y son 4:33 en silencio. Y para él anunciar que empieza otro movimiento, lo que hace es que baja la tapa del piano o la sube, baja la tapa del piano o lo sube 3 veces, hace eso para los 3 de movimientos, 4:33. Fue muy criticado, ¿qué es eso? Mira lo que dice. Eso no es música, eso es una cosa estrambótica. Para él siempre fue su mejor pieza. ¿Qué pasa? Él hasta decía que iba a pasar en cada movimiento. En el tercer movimiento, cuando tú escuchas, pues en cualquiera de las plataformas la podemos poner, si se escucha, se empieza a escuchar la molestia de la gente, tosiendo, moviendo cosas como señor, haga algo, ¿cierto? Entonces, la música inclusive tiene en las partituras, tú lo conoces, un símbolo, el del silencio. O sea, la música se hace en presencias y ausencias, ya que estamos hablando de la ausencia. Presencias de negras, corcheas, ¿sí? Fusas, semifusas y silencios y ausencias. Entonces también esta conversación se hace pues ahorita porque nosotros tenemos que llenar un poco
y no somos muy naturales en quedarnos calladitos, ¿cierto? Porque sabemos que estamos es ahora con unos contertulios a distancia, pero incluso si estuvieran aquí presenciales o como cuando nos reunimos así más espontáneamente tú y yo con Sandrita, pues hay momentos de silencio y eso hace parte de la conversación. Entonces también en la vida de parejas, en la vida de familia, hay esos momentos de silencio, de no estar, de ausencia, ¿sí? Y hay que apreciarlos como parte de una partitura, pero incluso hay personas que temen, esto es repetición del café del silencio, me parece que es oportuno recomendarlo, que temen estar en silencio al lado de una persona, tienen que llenar, temen a ese vacío, o sea, porque ese vacío no les significa. Entonces mira qué bonito el experimento con los japoneses, ellos sí ven el vacío, ellos sí ven el entre, ellos sí ven la relación, nosotros no vemos sino lo que hay, y lo que no hay no está. Recordemos además a Lao Tse, me voy a callar un ratito, Jorge Iván, Lao Tse, no, además tomo juguito mientras tú nos hablas. Lao Tse, no hay nada que el no hacer no haga, no hay nada que el no hacer no haga, ¿sí? Entonces el vacío también tiene un significado. Ahorita quiero ir llegando al maestro Eckhart, un místico tan grande, ¿cierto? Porque creo que Teresita, pues sin haberlo leído, sabemos que no pudo haberlo leído, pues tiene mucho de él, los místicos tienen mucho de él, además porque Eckhart, yo estudié mucho a Eckhart cuando estudié espiritualidad y desarrollo humano allá en Ávila, pues fue a Sor Isabel de la Trinidad y a Eckhart, fue a quienes me les dediqué y encontré, pues yo ya formada en filosofía, que realmente Heidegger tuvo que haber leído al maestro Eckhart, además alemanes los dos, tuvo que haber leído a Eckhart. No le dio el crédito, no pensemos pues como en la mala leche, dirían en otro país. No, pero uno encuentra que realmente el concepto de nada, de la angustia que produce la nada en Heidegger, yo de hecho escribí un artículo sobre eso, coincide con unas notas distintivas de Eckhartianas acerca del vacío. Ahorita hablo de eso. ¿Sí? Pensaba precisamente en la pregunta con la que empieza uno la clase de filosofía, ¿por qué el ser y no la nada? Sí, genial. Gracias por recordarla, claro, porque el ser y no la nada, sí. Que es precisamente de Heidegger y claro. Bueno, todo este tema pues Sí. Interesantísimo, no, sino que iba a decir cuando hablábamos del vacío y saber leer el vacío, bueno, primero me encantó ese ejemplo de los peces, ¿cierto? Sí, hermoso. O sea, si hay 20 y faltan 5, ¿cierto? Entonces, bueno, tenemos los 15, pero también esos 5, es así el ejemplo, ¿cierto? Sí, o sea, veían no solo lo que es, sino que también lo que no está, o sea, esos espacios entre. O sea, aquí no hay que ver solamente a Jorge Iván y Tita, hay que ver también este espacio hace parte de nosotros dos, esto en que aquí no está Sandrita, aquí no hay un Jorge Iván, aquí no hay una Tita, o sea, nos tienen que escuchar no solo en la palabra, sino también en el silencio. Cuando tú me narras una conversación agradable o desagradable con alguien, tú me la narras tergiversada. La primera tergiversación es que tú me la narras seguido, una frase tras otra, pero yo debo saber que en la conversación original tuvo que haber pausas. Y esas pausas debieron haber sido significativas. Y tú no me las estás narrando. Y posiblemente la pausa entre una frase u otra, si yo supiera, yo podría decirte a ti, Jorge Iván, ay, pero en ese momento él te dijo esto, luego se quedó callado un ratito y te dijo eso. Y eso ya nos hace ver que la intención podría haber sido esta otra. ¿Me hago entender? O sea, tú me entregas un discurso tergiversado porque tú no me das cuenta de las pausas, tú las viviste, porque naturalmente las vivimos, pero cuando ya me vas a relatar, como los occidentales con los peces, no me hablas sino de los peces, no me hablas sino de las 5 frases que te dijo Miguel Ángel, una tras otra, venga, pero le dijo eso y luego qué gesto hizo, y le dijo eso y en qué tono, y le dijo eso y estaba de pie o sentado, y le dijo y eso en ese momento fue cuando volteó los brazos, y le dijo eso y se quedó calladito un minuto. Uy, ese volteaba de brazos, ese quedarse calladito, ese levantarse o sentarse significa y tú no me lo estás refiriendo. Me estás pidiendo que yo analice un discurso tergiversado. Claro. Vale, sí, pues lo que estoy diciendo es gravísimo. Es gravísimo porque en eso también hay que leer. O sea, mira que el músico sí sabe leer eso. O sea, un músico, ¿cómo se va a saltar un silencio? Que es la Z esta, como el sigma, ¿cierto? O sea, ¿cómo se lo va a saltar? No se lo puede saltar. Un músico tiene que leer el silencio. Oiga, lea el silencio, ¿cierto?
Entonces, ¿por qué en nuestra existencia nos saltamos eso? O sea, ¿por qué en nuestra existencia esos silencios que hacemos tú y yo en la conversación, ay, ese deambular silencioso, como gacelas, como conejitos, como gatitos en la casa, sin que nada transcurra, cuando estuvimos hablando del ocio, el trabajo y el ocio, ¿por qué eso que no es, no es? ¿Por qué eso que no es, no es? Jorge Iván, ¿por qué estás leyendo o yo estoy leyendo de ti nada más lo que me dices y no leo también los silencios que me regalas? Oh, bellísimo eso. Sí, sí, es que es importantísimo, es importantísimo. Ahora, Bueno. hay un concepto, pues que incluso desde la espiritualidad un par de místicos lo hablan sobre el silencio fecundo, ¿cierto? Listo. O sea, es este. Eso. Bueno, yo sé que no, Explícanos, y hablo de Eckhart, y ahí mismo pasó la pequeñez, para que no vamos a... Sí, no, es simplemente hacer sí. la observación del silencio Existe un fecundo. silencio fecundo, dinos lo que me... Exacto, no, existe un silencio de amor. Sí, es un silencio fecundo. No hacen falta las palabras. Todo se dice en silencio. Es un silencio de amor. Esa es la expresión. Ay, me dejas hacer una tercer café que llevo diciendo algo personal, pero qué pena. Voy a hacer propaganda que yo a los hijos les decía mucho. No escojan una pareja, esto lo dije en el café del silencio. No escojan una pareja porque pueda conversar, pues que es importantísimo, que pueda conversar muy bien con él. No la escoja solamente por eso. Escoja también esa pareja o siéntase tranquilo porque sea una pareja con la que usted pueda estar en silencio toda una tarde, toda una noche, todo lo que a usted le parezca mucho, en un silencio armónico. O sea, no, porque siempre el silencio, ¿estás bravo? ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás tan callado? No, es un silencio armónico y que sin preguntas sepamos que estamos bien. No estamos hablando y estamos bien. Estamos bien, eso es muy importante. Ahí está la clave, ¿no? Sí. Sepamos que está bien. Incluso me recordaba también una parejita que nos decía, nos encanta viajar, incluso viajamos mucho por tierra en carro y pasan kilómetros en los que no nos decimos una sola palabra, pero sabemos que no es que estamos molestos, cada uno está disfrutando el paisaje. Qué bonito, qué bien. Eso me gustaba mucho y hablando pues de ese silencio fecundo, el silencio que habla, el silencio que comunica, el silencio que llena también, ¿cierto? Entonces ahí viene Eckhart, aquí creo que leyó Heidegger, que es el vacío, el concepto de vacío, y él lo explica con la virginidad del alma. Entonces, si uno escucha el concepto de virginidad del alma, ahí mismo le mete moral y no cree que él se está refiriendo a algo moral. Realmente una mujer virgen, doncella, en la época, pues en el contexto histórico de Eckhart, siglo XIII, o sea, 1200, o sea, siglo XIII, pues es una mujer que está fecunda. Si ya está habitada en su vientre, ya no es doncella, ya no es virgen. Él podría haber dicho la doncellez del alma, pero quiso decir la virginidad. Si su vientre no está ocupado, es porque todavía no ha sido fecundado y está permanentemente dispuesta a la fecundidad. A lo que nos invitaba Eckhart, sobre el que también he escrito mucho, es a mantener ese vacío para poder ser llenado, ¿sí? Nos pasa mucho en educación, y ya voy a hacer la crítica. ¿Cómo puedo ser educado en algo si ya estoy lleno? Y hoy existe mucha soberbia respecto a eso, por eso no es gratuito que quisiera hablar del NAR, completa, del NAR. Siso. No es gratuito porque el narciso está lleno de sí, egocéntrico, ególatra, el sobradito, no tiene nada que aprender, todas se las sabe, todo lo puede, todo lo hace. Esa cultura, que no es un dolor solamente mío, Chul Han, de hecho es muchas de las citaciones a Chul Han refieren a su crítica a esta sociedad narcisista, o sea, es un tema que realmente está dando de qué hablar. Entonces, esta cultura en que nuestros jóvenes, las personas están tan sobraditos, estamos es como ya listos, como ya acabados. Un amigo común tuyo y mío, Jorge Mario Naranjo, dice, este no está muerto, sino que este no está vivo, sino que está mal enterrado. Entonces yo siempre me pego de Jorge Mario y digo, sí, hay personas que ya
ya todos lo saben. A mí me ha pasado, pues por los años que tengo, de al lograr ver ya un cambio de 2 y 3 generaciones en la universidad. No es lo mismo, yo empecé a ser profesora universitaria a los 24 años, así incluso me pongo estricta quizá a los 22 porque ya era asistente y monitora pues en México, entonces bueno, puedo sumarle años. Es caso es que estaba muy joven, o sea que llevo 3 décadas de docente universitaria y más de 3 décadas y he podido ver distintas generaciones. Hoy en día es una lástima, voy a hablar de las universidades pues, de Colombia, en que llegan estudiantes de maestría, pues que es el nivel en que yo trabajo, y llegan muy sobraditos, o sea, como ya llegan con otra profesión y uno dice, realmente vienen a un coloquio, es que esto es una clase, no es un coloquio, por más que uno tenga muchas metodologías, en el caso de mío, participativas y constructivistas, etcétera. Pero si uno no reconoce que hay algo que uno no sabe y que el otro sabe, no hay lugar a la educación. Si uno no, y pues un niño y un adulto, si uno no reconoce que hay algo que uno no puede y el otro sí puede, no hay lugar a la educación institucional, a la educación cívica, a la educación de una sociedad, en una familia. Siempre tiene que haber el reconocimiento de lo que algo a mí me falta en el ser, en el poder, en el saber, ¿sí? Y que el otro puede, tiene, hace. Yo inclusive a mis estudiantes a veces les tranquilizo y les digo, no, yo no soy más inteligente que ninguno de ustedes, sencillamente tengo más años, me leí ya los libros que ustedes no se han leído y me leí 20 libros para saber finalmente cuáles son los 3 que nos pueden servir en esta clase para aprender, o sea que simplemente agradezcanme los 17 que me perdí bobamente, que no sirven, y yo me los leí, y ya ustedes pues les estoy regalando el saber cuáles son los 3 libros de los 20 que hay que leerse para saber cuáles son los 3. Pues, o sea, reduzcámoslo a eso. Sí, eso es lo mínimo que tengo, pero ya con eso tengo un poquito más que ustedes, o sea, pónganse en actitud abierta. Pero es tan grave eso que hay una leyenda, pues una historiecita de esta del pensamiento budista, en que va el estudiante, habla con el secretario del maestro Zen, le pide que quiere ser su alumno, el secretario va donde el maestro, le trae, pues está todo figurado, pues aquí adaptado el cuentecito, le trae un examen, el candidato alumno contesta el examen, el secretario va y se lo lleva, regresa y le dice, el estudiante, ¿qué pasó? Que vuelva dentro de un año. ¿Cómo que vuelva dentro de un año? ¿Qué pasó con el examen? ¿Cómo me fue? Ah, no, que usted no tiene nada para aprender, entonces que vuelva dentro de un año. O sea, como se la sabe todas, ¿a qué va a venir aquí a este templo Zen? Sí, o sea, yo tengo que vaciarme para poder ser llenado. Es más, pues, en esta conversación, Jorge Iván, o sea, tú vienes con una actitud de representar a todos los contertulios y mira que es muy lindo decir, ay, estoy a la expectativa, o sea, vengo vacío para ser llenado. Pero también nosotros no planeamos realmente nada, o sea, nosotros nos sentamos, eso no sé si lo hemos dicho a los contertulios, o sea, sabemos cuál es el tema, pero no, aquí no hay ningún ensayo y nos sorprendemos y yo estoy también vacía y haces preguntas y me cambias y yo, ¿qué? ¿Cómo ha sido rival? No, y con esto que dices me recuerdas también un concepto que podría, no sé, pues ya con esta explicación que podría unirse y es la humildad. Yo creo que para mantenerse vacío es el humilde también, ¿cierto? Para poder ser llenado. Y hablo de la humildad porque hace unos días le escuchaba a alguien una definición muy bonita de el humilde es aquel que por más que sepa es capaz de pararse frente a alguien o sentarse frente a alguien y escucharlo atentamente porque sabe que siempre tendrá algo que enseñarle, ¿sí? Claro. Entonces yo puede que sepa sobre un tema, pero me paro frente a ti o me siento y te escucho con atención porque sé que así sepa mucho, siempre tendrás algo que enseñarme. Claro, no, incluso mira en la posición de uno como docente universitario, uno incluso dando la clase, si uno dar la clase yendo uno lleno, hace que uno tenga una actitud de docente muy poco interactiva y muy poco posibilitadora, pero incluso uno sabiendo que uno tiene la autoridad para hablar de lo que está hablando, porque uno tiene no solo la lectura sino la experiencia, pues si tiene autoridad uno como docente, porque también ahora se da, estoy haciendo la crítica a los estudiantes, pero también se da que hay docentes que no tienen autoridad, tienen un poder pero no tienen autoridad para hablar de lo que hablan, entonces digamos que un docente que sí tenga autoridad también puede llegar muy lleno y el aprendizaje no lo posibilitan sus estudiantes, también tiene que llegar con el vacío de que
¿Cuántas veces una sola pregunta, y aquí nos ha pasado, preguntas que tú me haces y yo, ay, yo no había caído en cuenta de eso? Pues, y a partir de una pregunta tuya, me obligas en ese momento a reflexionar, por lo tanto a aprender de mí misma. Pues no nos ha sucedido que yo diga, bueno, hay que ir por un libro, parémonos por un libro, pero me has hecho reflexionar sobre cosas que no, o sea, que de alguna manera pues también vengo vacía, y así hay que presentarse también el docente a clase, o sea, como siempre con el vacío de acoger al otro, es acoger al otro, ¿para qué? Dice Eckhart, pues yo me tocó el vientre como mujer para poder ser fecundado por el otro. El narciso está lleno, esta cultura narcisista está llena porque esta sociedad de las redes ha hecho que tengamos acceso no a conocimiento, no a sabiduría, es a mucha información. Entonces obviamente que el estudiante cree que porque leyó todo el tema previamente a la clase, que tiene una información, sabe, no es que una cosa es tener una información, sí, tener estar acceso a otra, y otra cosa es instruido. saber, o sea, ser instruido a ser educado en. Ese es el asunto pues del vacío y el lleno. Sí, los problemas de la educación actual son esos. De hecho, los docentes, los padres de familia a nivel de colegio, los docentes se quejan mucho ya del maltrato de los padres de familia a su labor docente. Y es porque los padres de familia que son arquitectos, contadores, médicos, abogados, etcétera, tampoco ya reconocen su vacío en cuanto a las formas de la educación. No, usted es papá y es arquitecto, usted es mamá y es abogada, pero venga, váciese pues, porque si usted ha traído a los muchachitos al colegio no es simplemente para que los cuide porque usted de 8 a 5 se va, pues es porque cree que usted hay algo que no sabe y que nosotros sabemos hacer aquí. O sea, no hay humildad, pues casi que yo voy a un almacén a decirles cómo tienen que vender, o sea, no, pues es increíble como cada vez hay un tema, creo que debemos hablar, que es la autenticidad. Cada vez por el asunto del desarrollo, el libre desarrollo de la personalidad, pues creemos que podemos irle diciendo al otro, pues perdóname, otro ejemplo, pero en estos días quedé atónita porque yo decía, esta persona no se debe dar cuenta, o sea, no hay límites, o sea, cuando estamos tan llenos, no hay límites. Entonces también pasamos al irrespeto, o sea, yo tengo que estar vacía para saber, no conozco todo de ti, Jorge Iván, yo no estoy llena de mí ni llena de ti, llena del conocimiento que tengo de ti, siempre tú eres misterio para mí, mantenerme siendo misterio para el otro. Entonces hay cosas tuyas que no las entiendo, entonces cada viernes que nos vemos, Jorge Iván, es una nueva sorpresa de entender un gesto tuyo, una palabra tuya. Mira, ahorita aprendí unas cosas de tu barba antes del café, estuvimos hablando de tu barba. ¿Hace cuántas veces en la semana nos vemos? Y acabo de aprender eso de tu barba. O sea, es muy bonito porque no es que ya, chuleado, yo te conozco. Entonces llega una persona a mi casa, yo tengo una pelea con el jardinero de mi casa, pues una pelea en el buen sentido, pero bueno, él quiere cortar más, yo soy muy de selva, entonces yo es como corte lo mínimo, o sea, haga lo que tenga que hacer para que haya vida, pues para la sana convivencia de una planta con la otra, pero déjeme la selva, tanto que se tapan las puertas del garaje y la puerta principal de la casa. Entonces llega un médico a la casa, una asistencia, y el médico, es que las plantitas no me dejaban ver el número. Pues yo no le hice ningún reclamo de vio el número, no vio el número, porque llegó, porque no llegó, no, adelante. Y yo, discúlpeme, usted nunca había venido aquí, esta casa pues la conoce mucho, pues llamamos mucho a los médicos. La conocen mucho, sí. Es que tiene que cortar esas plantas. Y yo, pues yo por dentro pensaba, usted es médico, la consulta, atendió lo que tenía que atender. Y le digo, pues, que esas plantas las tiene que cortar. Y yo, si estuviera el jardinero, me mandó, mi jardinero Andrés me mandó, pues, y yo, vea, pues, se alió con Andrés, pues, me quieren cortar mi selva. Pues, así somos, creemos que podemos, o sea, ¿cómo llega a la casa de una persona desconocida como médica a hacerle, pues a opinarle acerca de su jardín? Pues somos llenadores, o sea, creemos que, y eres el libre, no, y esa persona, yo no le dije nada, me dio pena, porque yo dije, la persona debe creer que me está haciendo un gran favor, pero estaba siendo irrespetuosa,
estaba desde el lleno, no desde el vacío, preguntándome qué pasa, pues tratando de comprender. Entonces somos, cuando estamos llenos, estamos cerraditos y el otro no cabe, ni siquiera hay lugar a la pregunta. Mira que la etimología, para cerrar un momentito esto, yo quiero hablar de la pequeñez, es procuntus. Una de las etimologías de procuntus es pro, adelante, cuntus, el mundo, o sea, con el mundo a mis pies. O sea, cuando yo no sé todo de ti, ¿a mí qué recurso literario me queda? La pregunta. Cuando yo pregunto, la pregunta es una mano abierta. La declaración, ese médico que me decía, y tiene que cortar las plantas, era una médica mujer, y le repito, y las plantas hay que cortarlas, como quien dice, va a morir, pues si no corta las plantas, y no, atiéndame la enfermedad que tengo, no las plantas. Entonces, es una declaración. O sea, tu barba es así, Jorge Iván, ¿sí? Tu barba es así, tú te tienes que echar champú en esa barba, tu barba tiene cana. No, yo pregunto, ay, ¿con qué te lavas la barba? Ay, Jorge Iván, yo ni sabías que una barba se lavaba, ¿cómo se lava? ¿Cierto? Procuntus, o sea, entonces es una mano abierta a recibir, mientras que la declaración, ya, yo lo dije, usted corte las plantas, usted eche ese champú en su barba, y su barba es canosa, por si no se ha dado cuenta, los contertulios no saben, su barba es canosa. ¿Sí? Así es. Ajá. Bueno, Tita, como nos quedan unos minuticos, sí, La pequeñez. quería precisamente, ya que anunciaste que vas a hablar de la pequeñez, yo estaba intentando también como encontrar, explícitamente esa relación que tú nos habías descrito al inicio de la relación entre pequeñez, vacío, ausencia. Y creo que desde aquí la entiendo mucho, ¿no? Porque cuando hablamos nosotros de pequeñez y entendemos el vacío como eso que tú nos estás diciendo, es necesario vaciarse para llenarse. Claro, en el fondo el que se vacía es el pequeño, ¿cierto? El que tiene también como una actitud de pequeñez, no el agrandado, como decimos hoy. Eso. Cuando los agrandados le llaman a una región de Argentina, los contertulios que nos están escuchando, ellos saben a qué región, yo no voy a decir, le dicen los agrandados. Exacto, entonces claro, yo soy un agrandado, es decir, me agrando, me crezco, difícilmente puedo estar vacío, ¿no? Mientras que la pequeñez se asocia con ahora nos cuentan lo de vaciamiento. cuéntanos lo de la escalerita para ponerle un poco de poesía a esto. Desde Santa Teresita, quisiera hacer un ascensor, tener un ascensor tan lindo. Bueno, quisiera hacer un ascensor para poder elevarme, no, pero es que ella dice, es como que tus brazos sean como un ascensor, que me eleven hacia ti. Qué lindo, ¿cierto? pero qué lindo. Es lo que dice Teresita. Pero entonces, aquí la clave de la pequeñez es eso, o sea, la actitud de Teresita es que reconoce su pequeñez y se mira mejor de cara a la grandeza. Claro, para poder recibir, Si yo no reconozco que me hay vacío y quien te haya esa capacidad en el ser, el hacer, el tener, comprender, etcétera, ¿cómo me beneficio de ti? Por eso en un café hace mucho hablamos de la asimetría, que había que sentirse a gusto de las relaciones asimétricas. Y que sí teníamos que saber que éramos más que el otro en algo y el otro es más que yo en algo, o es más, o tiene más, o hace con mayor facilidad, etc. Y yo igual. Entonces en la pequeñez hay varias denuncias que quiero hacer. Uno es que yo pienso Solo que nos quedan 6 minuticos, solo para que sepas, pues. Yo creo que nosotros tenemos un problema que nos creemos pequeños en cosas que realmente somos grandes, entonces somos cobardes, o nos creemos grandes en cosas que somos pequeñas. O sea, realmente es un problema como de proporción, de no saber medir, es identificarme en qué yo soy pequeño y por favor, apóyese en la grandeza, o sea, cobíjese bajo la grandeza, busque sombra bajo la grandeza de un árbol, ¿sí? Desde su follaje. Y en lo que usted sea grande, actúe, proteja, irradie, ¿sí? Tenemos miedo de la pequeñez y de hecho, mira que las palabras que nosotros utilizamos en sociología y en economía ya hace varias décadas eso se corrigió y por eso inclusive en pediatría se habla de crecimiento y desarrollo, pues los pediatras. Hay una diferencia entre crecer y desarrollarse, el progreso no se puede entender siempre como crecimiento, también se tiene que entender en el sentido de desarrollo, esto es todo un discurso pues de Naciones Unidas, ¿cierto? Entonces, pues por aquello de lo que estudié en desarrollo humano. Entonces, creemos que desarrollarnos
es ir adelante, es avanzar. Entonces hablamos siempre de avanzar. De hecho, los paisas nosotros decimos para atrás ni para coger impulso. Pero es que, Jorge Iván y queridos contertulios, a veces avanzar es regresar. A veces para avanzar tengo que regresar y no volver. A veces para crecer tengo es que decrecer. A veces para generar tengo es que destruir, degenerar, o sea, matar. Ahorita empezaste el café hablando de... Tú dijiste una palabra y yo pensé pues, en la misma, pues el sinónimo de mortifaceria, hacer muerte en uno, de, ¿qué fue lo que dijiste? Purificación. Purificación, entonces, del crisol, entonces hacer muerte en uno. Hay alguna muerte también en ese oro que está en el crisol. Entonces hablamos mucho de palabras que van para arriba, para adelante, y por eso entendemos el desarrollo en ese sentido, y por eso lo pequeño no cabe, porque siempre para allá es lo grande, como si fuera algo lineal, como si ser pequeño no fuera ser grande. Por eso cuando hablas del humilde es muy lindo, de hecho hay una frase pues que no sé quién es, pero la conozco hace mucho: a mayor altura, o sea, mayor crecimiento, mayor cintura. Es muy bonita la metáfora, o sea, mientras yo soy más alto, más grande, mayor capacidad tengo que tener de doblar la cintura, de agacharme a atender al otro, Me llamó mucho la atención esta mañana, estaba escuchando una noticia de un futbolista, me quedé ahí, que no es mi costumbre, pero porque me agradó mucho, no solo la voz del futbolista, que no sé quién es un colombiano que está jugando en Moldavia, pero el nombre no lo sé, pues no sé nada de fútbol, y también me gustó la forma como le preguntaban y me gustó la forma como interpretaron, o sea, me quedé fue como observando todo el lenguaje, todo lo lingüístico. Yo me quedé en la noticia, fue para un análisis lingüístico. Y efectivamente, de lo que estaban maravillados los locutores era de la humildad de ese futbolista. Te lo digo porque, curiosamente, nos vende la sociedad eso de ser grandes, 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 y con estos cursos y esta moda de que yo soy grande. Si tú eres grande, pero también pequeño. El éxito, la autoestima. Sí, la autoestima es conocerme en mi grandeza y en mi pequeñez. Es que la autoestima, amarse a uno mismo en las cosas buenas y en sus miserias, en las sombras, compadecer las sombras, echarle llave a las sombras. Yo tengo esta sombra, llavecita, llavecita que no salga. Yo tengo este demonio. No quiero decir este lobo, porque el lobo es un animal muy bonito, muy bonito. Entonces, yo no sé, yo tengo el animal más feo que le parezca a cada contertulio, lo tengo aquí, una bestia que me habita, con llave, yo salgo, pero lo dejo con llave encerrado, o sea, eso es amarlo. No, mijo, usted no sale de aquí, pues yo no lo voy a matar, aquí está para algo, pero no salga a hacerle daño a los otros, ¿cierto? Entonces, con esos equívocos y equivocaciones, porque decíamos la semana pasada, no somos de la media aristotélica. Cuando decimos una persona mesurada, esa mesura tiene que ver no con miseria, tiene que ver con mensura, mensurable, medible. Es una persona de medida. ¿Medida qué es? Que es tacaña. No, sabe medir. Ahorita vamos a vivir la parte positiva del silencio. Ahorita vamos a juzgar en la parte negativa del silencio. Ahorita estamos hablando de lo positivo de la grandeza, esta situación es para ser grande. No, ahorita estamos hablando de lo negativo de la grandeza, esta situación no es para creerme grande, y así, o sea, que sabe discernir, decíamos en el café pasado, el viernes pasado, la mesura, ¿cierto? Entonces, nos enseñan es como todo lo grande, y no ese valor de lo pequeño, toda la grandeza que hay en lo pequeño, lo ejemplarizante que es eso de lo pequeño. El valor, ¿sí?, de lo pequeño. La grandeza de lo pequeño. La grandeza de lo pequeño. Y a mí me impresionó porque yo creo que estaba muy pequeñita y este cuentecito, este versito, esta historiecita, me impresionó mucho y la he cuidado, la he hecho como parte de mi vida. Por un clavo se cayó una herradura, por una herradura se cayó un caballo, por un caballo se cayó un rey, por un rey se cayó un reino. Cuando a ti te dicen, este matrimonio se acabó por la crema dental espichada desde arriba, yo le creo, porque esa crema dental espichada desde arriba es la gota que derramó la taza,
Sí, es que Jorge Iván, yo no sé, yo no sabía, yo apenas ahora que sucedió esto, sé que tu copa era de 2.320 gotas y cuando yo eché la 2.321, ahí se derramó. Igual tú no sabes la mía cuándo se derrama. La mía estaba en 1.410 gotas y tú echaste la 1.411 y se derramó. Qué bonito. Ah, es que el otro es inefable, es que el otro no es un objeto de conocimiento para mí. Ya lo hablamos en el respeto. El otro es pregunta, el otro no es declaración. Yo no declaro de Jorge Iván. Yo estoy abierta a la pregunta, Jorge Iván. Entonces no voy y digo, tiene que aguantar, la gota no sé qué, no, sorpréndase, venga, llore delante de Jorge Iván y sorpréndase. Usted no creyó que ese acto suyo era la última gota. Ah, pero le derramó la taza. Así es que la copa de él se derrama con 2.432 gotas y la suya se derrama con 5.601 gotas. Pues así somos los seres humanos. Así entonces cuide el detalle. Pues hasta en economía se dice, cuide los centavos que los millones se cuidan solos. Cuide el detalle. O sea, uno dice, uno va al centro comercial y dice, no me voy a gastar 200.000 pesos para relacionar con el consumo que hablábamos hace unos 15, 20 días. Yo te digo, Jorge Iván no me va a gastar 200.000 pesos y nos vamos los dos juntos. No me dejes gastar. Pero dejas que entre al primer almacén, me compré un chéchere de 5.000 y en el otro uno de 15.000 y en el otro uno de 12. Cuando nos sentamos ya, no sé qué, títica, ¿cuánto te gastas? Ay, todo estaba tan barato. Pues unas cosas de 5.000, pero es que también me molestan mucho de 7.000. Títica, suma, y me gasté los 200.000 que no me iba a gastar en chéchere. Así hacemos en la vida. Yo no te he hecho nada grande. Ay, me has hecho 17 cosas tan pequeñitas que ya la 18 no cabe. Cuide el detalle, el valor de lo pequeño. Mira que estoy hablando para lo positivo y para lo negativo. Para lo positivo. Y hay personas que podemos tener mucha tolerancia. Conozco los dos casos, personas que podemos tener mucha tolerancia, mucha fortaleza, mucha resiliencia para problemas grandes y ser muy frágiles para cositas pequeñitas. Para cosas pequeñas, sí. Podemos ser personas que somos capaces de pasar las cosas grandes y a las pequeñitas les damos mucha importancia. Los filósofos somos mucho así, muy pegados del detalle, hacemos mucha lectura en el detalle. Así es. Bueno, pues Tita, yo podría decir simplemente que el valor de lo pequeño que nosotros vemos pues obviamente en Santa Teresita sí. Es que, y eso lo aprendí hace un tiempo, recién estaba entrando a la comunidad, la pequeñita, la niñita como se ve a Teresita, era la Teresa grande, incluso, sí, es impresionante porque también sí. Tenía una inteligencia emocional, espiritual, un coraje, una fuerza, sí. Muy de pronto contrariando lo que dices, lo que acabas de decir, era sensible en muchas cosas, sí. Pero a la hora de responder era la grande, ¿sí? Sí, entonces es muy interesante sí. Esto, pero partiendo siempre de lo pequeño, ¿no? De la pequeñez de ella, de sí. Su conciencia de abandono, ¿sí? Ahí es donde se fundamenta pues la pequeñez de Teresita, en el abandono, en el vaciarse también para que Dios la llene. Qué bueno que nosotros también, esa sea pues como una invitación, ¿no? De ser pequeños. Para poder crecer. Si yo no soy pequeña, como quiero crecer, quiero desarrollarme, pues si ya me quedo tan grande que me voy a desarrollar, ya no quepo. O sea, tengo que ser pequeña para subir, tengo que estar vacía para ser llenada. Vacío para ser llenados. Y así que todos tenemos pues es como esa gran tarea. ¿Vas a poner alguna tarea adicional o ahí la tenemos, cierto? El ejercicio es paciencia, ¿cierto? No nos agrandemos en ese sentido, sino que al contrario, pequeñez, esa actitud es fundamental. Bueno, no, definitivamente cumplió todas las expectativas que tenía el café de esta noche. Me ha alegrado mucho. Gracias, Tita, por ser parte pues, como de este conocimiento. Por esta plática. Antes de irnos, la bebida dentro de 8 días por fin será el vino, pues ya que nos habían Para los dicho. rituales, pues sí, tengamos algún licor, porque los rituales siempre se acompañan, sí, siempre todas las comunidades han acompañado de una bebida como que altere la conciencia, entonces bueno, no la vamos a alcanzar a alterar, pero bueno, tomémonos un vino, además Sandrita está esperando un vino hace rato, la tenemos aburrida, bueno. Así es. Muy rico el jugo, Jorge Iván. Titica, gracias a ustedes, gracias por acompañarnos, esperamos que hayan disfrutado tanto este café. Hoy fue una especie de paréntesis frente a nuestro tema porque hace 8 días habíamos anunciado que iba a ser los rituales, finalmente no alcanzábamos y hablamos de las patologías del tiempo. Pero, por si no se lo vieron, ya saben, búsquenlo en YouTube o en Facebook, Café Filosófico, Patologías del Tiempo.
Dentro de 8 días, entonces, el próximo Los café, rituales. vamos a hablar de los rituales para que, ya saben, nos acompañen. Un delicioso pues, Vino blanco, pues, sí. rosé o tinto, la cepa que quieren. Exacto, para las personas que quieran compartir pues como la misma bebida que nosotros tomamos. Y ya saben, que tengan entonces una feliz semana. Gracias, Tita, por estar con nosotros. Gracias a ti, Jorge Iván, por tu palabra. Nos encontramos entonces en el próximo Café Filosófico.